Ahí está. Bueno, empezamos con el nuevo trabajo práctico, el trabajo número 5 de balance de energía. ¿Sí? Antes de comenzar a resolver los ejercicios, hacemos una muy rápida introducción al tema y para ver más o menos qué ecuaciones utilizamos, cuáles son las unidades, ¿sí? Y algunas cuestiones que nos van a ayudar a resolver todo el práctico. Nosotros habíamos visto, o mejor dicho, ustedes vieron en la clase de teoría, habían empezado a ver la ecuación de continuidad, luego la ecuación de momento y ahora estamos viendo la ecuación de energía. ¿Sí? La ecuación de energía no es nada más ni nada menos que una continuación de las dos ecuaciones anteriores. Si ustedes observan esta ecuación van a ver que tiene mucha similitud. ¿Sí? Ustedes cuando armaban o escribían la ecuación de continuidad se acuerdan que era 0 igual a la integral doble de la superficie de control de la densidad por el producto escalar de B por N por el diferencial del área más la derivada parcial con respecto al tiempo del volumen de control de la densidad por el diferencial del volumen. ¿Sí? Perdón que aquí me falta un término. ¿Sí? Esta es mi ecuación de continuidad. Luego analizamos la ecuación de momento, donde a la ecuación de continuidad lo único que se le agregaba era el término de la velocidad, porque recuerden que este término era el flujo de masa que entra menos el flujo de masa que sale, más lo que se acumula. Y acá también le agregaban el término de la velocidad. Rho de velocidad. ¿Sí? Y además, acá teníamos la sumatoria de las fuerzas. ¿Sí? Ahora pasamos a la tercera ecuación, que es la ecuación de continuidad, donde van a ver que tiene relación con las ecuaciones anteriores. Fíjense, ¿qué es lo que hacemos en el balance de energía? Justamente estamos viendo cuáles son las formas de energía que intervienen en un volumen de control. ¿Sí? El concepto de volumen de control sigue siendo el mismo. Aquí lo que hacemos es, en vez de analizar momento, sacamos lo que es momento, el término de velocidad, sacamos el término de lo que es fuerza y agregamos el término de energía. ¿Sí? Fíjense que tenemos la misma ecuación. Estos términos son parecidos a los términos estos en los que tenemos la integral doble y triple, con la única diferencia que se le agrega ¿qué cosa? El término de la energía específica. Fíjense, tenemos este término y este término que corresponde al flujo de masa, multiplicado por la energía específica, ¿sí? Donde además aparece del lado izquierdo de la ecuación el término de el calor menos el trabajo. ¿Sí? Y en el término derecho se le aumentan las pérdidas por fricción, ¿sí? Que lo conocemos como el W-mu. ¿Sí? Esto para hacer una pequeña introducción nada más para que vean ustedes que todo es una continuación de las ecuaciones anteriores. ¿Sí? Esto ya lo vieron en teoría, así que no vamos a hacer mucho hincapié. Esta ecuación puede tener 3 unidades dependiendo de cómo lo manejemos, de cómo lo trabajen. ¿Cuáles son esas unidades? Así como está esta ecuación, calor, que es Q punto menos WS punto, que es trabajo, igual a todo este término más W mu punto, está en unidades de vatios o joule por segundo. Bien. ¿Y en qué otras unidades se puede representar esa ecuación de energía? Que lo vieron en la clase de teoría. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién lo tiene escrito? Una era en metros. Una es metro. ¿Y la otra? Falta una. Esto es joule por segundo. Y hay otra que era
Joule por kilogramos. ¿Sí? Que es la energía por unidad de masa. ¿Sí? Energía por unidad de tiempo, energía por unidad de masa y altura, ¿sí? En términos de energía. ¿Cómo hacemos para llegar a cada una de esas ecuaciones? La primera, así como está escrita, es Joule por segundo. ¿Cómo hacemos para llegar a Joule sobre kilogramos? ¿Quién se acuerda? Dividimos en el flujo másico. Dividimos en el flujo másico. Dividimos en m punto. Y para llegar a metros, En el flujo másico por la gravedad. exactamente. El flujo másico por la gravedad. Esas son las tres unidades que con las que ustedes se van a encontrar en los problemas, o que se pueden encontrar en los problemas. Puede ser que estén en metros, en joule por kilogramo, o directamente en vatios o joule por segundo. Entonces ustedes tienen que saber que cuando se les da en ciertas unidades, cuál es la transformación que tienen que hacer ustedes. Si quieren pasar de joule por kilogramo a joule por segundo, multiplican por m punto. Si quieren pasar de metros a joule por segundo, multiplican por m punto y por g. Bien. Algo más que me queda, nada más. ¿Sí? Esa es una pequeña introducción, una síntesis de lo que ustedes más o menos vieron en teoría. ¿Sí? Ahora, ¿alguna pregunta hasta acá, chicos? Esto es algo sencillo que lo pueden volver a ver en los videos. ¿Sí? No sé si les queda alguna duda puntual de esto. No, profe, va bien. Bueno, sigamos. Vamos al ejercicio número 1 del práctico. ¿Sí? Este ejercicio es bastante completo, tiene muchas cosas, ¿sí? Así que presten atención y cualquier duda me paran y me consultan. ¿Sí? Tiene muchos cambios de unidades, tiene conceptos de estática, tiene conceptos de rendimiento de bomba, de presión absoluta, ¿sí? Presión manométrica. Entonces tenemos el problema número 1, dice, en el sistema mostrado en la figura, se bombea un caudal de 160 litros por segundo de aceite desde el tanque 1 hasta el tanque 2. Sabiendo que las pérdidas de energía en el sistema de conducción, en el tramo AB, que es este tramo, son 2,6 metros columnas de aceite, y el tramo CD son 6,5 metros columnas de agua. ¿Sí? Y la densidad relativa del aceite es igual a 0,762. ¿Sí? Entonces tenemos las pérdidas por fricción, W mu, vale, en el tramo AB, 2,6 metros columnas de aceite. ¿Se ve acá, chicos? Me avisan si es que no se ve. ¿Sí? Y el término CD, 6,5 metros columnas de agua. Bien. Fíjense que las pérdidas por fricción ya me están dando en otras unidades. ¿Sí? Me está dando en unidades de metros, o sea, me está dando en estas unidades. ¿Sí? Nosotros vamos a ver enseguida cómo hacemos esa transformación. ¿Sí? Al igual que en los problemas de continuidad y el problema de momento, ¿qué teníamos que marcar nosotros para comenzar a resolver el problema en el esquema? ¿Qué marcábamos? Sistema de referencia. Sistema de referencia. Sistema de referencia, ¿dónde lo vamos a ubicar? Nosotros en lo que era continuidad y momento, yo les había dicho que no era tan necesario ubicarlo en forma exacta, sino sí ubicar correctamente el sentido positivo y negativo. ¿Sí? Aquí, al igual que en estática, sí es necesario saber dónde voy a tomar ese sistema de referencia. ¿Por qué? Porque en esta ecuación de energía está involucrado la altura.
¿sí? Y como está involucrada la altura, tengo que saber ubicar el punto exacto en donde a mí me conviene, ¿sí? ¿Dónde me va a convenir? Siempre les dije que no siempre nos conviene a nosotros ubicar el sistema de referencia en donde tengamos los datos suficientes para poder trabajar con la ecuación, ¿sí? ¿Cuáles son los datos? Si ustedes ven la ecuación, yo voy a necesitar como datos la presión, la velocidad, la densidad, el área, ¿sí? Esos son datos puntuales que voy a necesitar. Entonces, yo necesito ubicar la superficie de control, perdón, toda la superficie de control que están en este problema, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero ubico el volumen de control, perdón, la superficie de control, y voy a ubicar mi superficie de control, por supuesto, en el fluido, teniendo en cuenta que debe existir una continuidad de fluido, ¿sí? Desde este tanque, desde todo el tanque hasta llegar a la superficie, a la cual la voy a llamar superficie 1, ¿sí? Y tomar toda la cañería, todo el fluido que circula por dentro de la cañería hasta llegar al segundo tanque, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser mi superficie de control 1? Mi superficie de control 1 va a ser toda esta parte del fluido, la última capa del fluido. Ese va a ser mi punto número 1. Mi punto número 2 o mi superficie de control 2 va a ser ¿cuál? En este caso voy a tomar esta superficie también, la misma que tomé acá, la voy a tomar acá, ¿sí? La superficie de control 2. Donde aquí, si ustedes se fijan en el esquema que tienen en el ejercicio, fíjense que la cañería está sumergida en el tanque, ¿sí? Les voy a escribir acá un poco más grande para que se vea lo que hice acá en este tanque. Tengo este tanque, viene la cañería así, por supuesto es una cañería que tiene un diámetro y está sumergida esa cañería. ¿Cuál es el volumen de control que tomé? El fluido que se encuentra adentro, que está circulando adentro, por supuesto en el costado. Fíjense, llego hasta abajo, bordeo la cañería y recién agarro la superficie que está en la parte de arriba. Y tomo todo este tanque. De ahí vuelvo a tomar el costado e ingreso. Bien, ¿se ve acá, chicos, lo que hice? Sí, profe. Bien. ¿Por qué tomé ese punto? Perdón, ¿por qué tomé esa superficie de control? Fíjense en un detalle. Ustedes cuando vayan a trabajar con la superficie de control siempre tienen que fijarse, para cualquier problema, sea de momento, de continuidad o de energía, siempre tienen que fijarse más o menos cuáles son los datos que yo voy a ocupar en mi ecuación, ¿sí? El término de energía específica, este término E, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual ese término E, chicos? B cuadrado sobre 2 más la energía interna más el término G por H. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? B cuadrado más mu por G por H. ¿Falta algo más ahí? ¿Falta algo más? ¿O ahí está? Vamos, chicos, despiértense. Creo que no, profe. Está bien. Cerramos. Fíjense que tengo velocidad, altura, energía interna, ¿sí?
Entonces, ¿cuáles son los errores que podemos llegar a cometer cuando tomamos la superficie de control, una superficie de control? Fíjense en una cosa. Algunos podrían haber dicho, profesor, ¿por qué no lo tomo a la salida de la cañería, acá? ¿Sí? ¿Qué va a pasar si yo lo tomo en ese punto? Fíjense, yo voy a necesitar presión, velocidad, altura. ¿Sí? Conozco el dato de la presión aquí. El problema me está dando un dato de presión en ese punto. No. No, velocidad. Tampoco. Porque tengo caudal, pero no tengo diámetro como para calcular velocidad. ¿Sí? Ya con no tener un dato, ya se me va a complicar el problema. Además, fíjense que el dato de altura que me da el enunciado es el de la superficie, no me da la altura hasta acá. Peor todavía, no tengo dato de altura. Entonces se me complica poder resolver. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser lo conveniente? Sigo, ¿sí? Y teniendo en cuenta que tenemos que tener continuidad de fluido, ¿sí? Sigo con esa superficie y marco todo el tanque. ¿Y cuál va a ser mi superficie de control? Mi superficie de control va a ser esta de arriba. ¿Por qué? En ese punto que tengo presión atmosférica, tengo dato de altura, que me lo da el enunciado, ¿sí? ¿Qué más tengo? Tengo velocidad. ¿Tengo velocidad en ese punto? Aquí. No. No, pero en este caso, ¿qué podemos suponer nosotros? Si tenemos dos grandes tanques, un tanque que está bombeando agua hacia un tanque en la parte de arriba, si son grandes. Que la velocidad se aproxima a cero. Que la velocidad es muy chica, por lo tanto la velocidad es próxima a cero, ¿sí? Entonces puedo, para ver que en algún momento se me va a cancelar este término, ¿sí? Yo más o menos le voy anticipando de cómo vamos a ir trabajando con la ecuación, ¿sí? Entonces ya voy a tener una variable menos, ¿sí? Entonces por eso es importante que ustedes sepan tomar bien el volumen de control, ¿sí? Sepan ubicar cuál va a ser el punto, qué punto me conviene. Siempre fijándome más o menos en la ecuación y cuáles son los datos que me da el problema. ¿Sí? Bueno, voy a borrar esto para que tenga espacio. ¿Sí? Y marco mi sistema de referencia. Perdón, los puntos de referencia. ¿Cuáles son los puntos de referencia? El punto 1, el punto 2 y el punto lateral. ¿Sí? Y marcamos los vectores. En el primero, mi vector normal o vector superficie siempre dijimos que va hacia afuera del volumen de control. ¿Sí? Entonces va hacia arriba. Este es el vector N1. El vector velocidad. ¿Sí? ¿Hacia dónde va? Hacia Siempre va abajo. hacia abajo, exactamente. V1. Vamos al tanque de arriba. ¿Hacia dónde va el vector velocidad? Arriba. Hacia arriba. ¿Sí? Recuerden que en teoría el nivel va subiendo. ¿Sí? Por más que suba muy poquito, la velocidad la podamos llegar a considerar próxima a cero. No estamos diciendo que es cero, sino que es próxima a cero. ¿Sí? Esta velocidad es la velocidad 2. ¿Y el vector superficie hacia dónde va? En la misma dirección. La misma dirección hacia arriba. Dijimos que siempre va hacia afuera del volumen de control. Este es el N2. ¿Sí? Este es el punto 2. Y aquí tenemos nuevamente la velocidad lateral y el vector superficie lateral, que como dijimos siempre están a 90 grados. ¿Sí? La velocidad para arriba, velocidad lateral y el vector normal. Bien, ya tenemos marcado los puntos de referencia. Perdón, se me cayó esto. Los puntos de referencia y ahora marco mi sistema de referencia. ¿Dónde marco mi sistema de referencia? A mí me conviene tomarlo en el punto más bajo, en este punto, en el punto 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a decir? Marco aquí. Digo, esto es X positivo y esto es Y positivo. Bien.
aquí, chicos? No, Sí, profe. profe, ¿por qué no lo toma en el piso, por ejemplo, al sistema de referencia? Lo puedo tomar en el piso porque tengo esta altura, 1,5 y tengo 70. ¿Sí? Pero yo decido tomarlo Ah, bien, bien, bien. por conozco. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, sigamos. El problema me está pidiendo, a ver, me dice calcular la potencia de la bomba y considerar el primer tanque abierto a la atmósfera, ¿sí? Porque ustedes en su enunciado tienen dos situaciones. La primera situación es cuando están abiertos los dos tanques y la segunda situación es cuando este tanque está presurizado, ¿sí? Resolvamos la primera parte, cuando el tanque está abierto. Voy a borrar esta parte para tener más espacio, ¿sí? Y analizamos. Decimos, bueno, a mí me está pidiendo la potencia de la bomba, me está pidiendo cuánto vale WS, ¿sí? Que cuando terminemos de plantearlo, vamos a ver algunas cositas para que tengan en cuenta en cuanto a la potencia de la bomba y al rendimiento de una bomba y de una turbina, ¿sí? Ya tengo planteado mi esquema, analizamos la ecuación y vemos. Vemos que podemos ir simplificando. Tenemos término de calor. El problema en ningún momento me está diciendo que aumenta o disminuye la temperatura o que hay un intercambiador de calor en el medio, si no me dice nada con respecto al calor, ¿sí? Ni a un aumento de temperatura ni a una disminución. Por lo tanto, no voy a tener el término de calor, ¿sí? Potencia de la bomba sí lo tengo. Es justamente lo que me está preguntando el problema. Este término de la superficie, la integral doble de la energía específica por el flujo másico, lo voy a tener que resolver. Eso lo dejamos ahí. Más la derivada parcial con respecto al tiempo de la integral triple del volumen de control. Nosotros dijimos, al igual que trabajamos en la ecuación de continuidad y en la ecuación de momento, que trabajamos en sistema estacionario. Como trabajamos en sistema estacionario, este término se me va a cancelar. Un segundo, chicos. Este término se cancela. Más las pérdidas por fricción. Pérdidas por fricción que sufre en todo el tramo de la cañería, ¿sí? El problema me está diciendo que tengo una pérdida en el tramo AB y una pérdida en el tramo CD. Por lo tanto, sí tengo y no lo puedo cancelar. Ya vamos a ver qué sucede con el tema de las unidades, ¿sí? Solamente estamos analizando la ecuación. Entonces tenemos menos... Profe, ¿por qué debemos mantener calor? Porque no hay un cambio de temperatura, ¿sí? Entonces no entra calor al sistema y tampoco sale. Ah, ok, gracias, profe. WS punto igual a la integral doble de la superficie de control de E más P por sobre ρ más W mu punto, ¿sí? Vamos a resolver ahora el problema. Resolvamos esta parte, ¿sí? Porque el WS es mi incógnita y el W mu lo tengo como dato, ¿sí? Lo tengo, pero en unidades de metros. Metros columnas de aceite, metros columnas de agua, ¿sí? ¿Qué es este término? Lo resolvamos primero ese término, al W mu, ¿sí? Para que ya nos quede y después nos concentremos en la ecuación esta. Yo estoy trabajando con esta ecuación primero, ¿sí? Con la primera ecuación. Ustedes pueden elegir trabajar en las unidades que a ustedes más les convengan, ¿sí? Lo que yo voy a hacer ahora, o lo que vamos a hacer entre todos, es tratar de pasar estas dos pérdidas por fricción a las mismas unidades de joule por segundo o de vatios, ¿sí? Entonces tenemos 2,6 metros columnas de aceite y 6,5 metros columnas de agua, ¿sí? ¿Cuál va a ser el pasaje que tengo que hacer primero? Yo puedo sumar esta pérdida más esta pérdida, así como está,
No. No. Las pérdidas mu va a ser igual a, ¿qué? A las pérdidas del tramo AB más el término del tramo CD. ¿Sí? Yo no puedo sumarla. ¿Por qué? Porque tengo en unidades distintas. Esto es metros columnas de aceite y esto es metros columnas de agua. ¿Sí? ¿A dónde tendría que llevar? ¿Cuál es el pasaje de término el pasaje de unidades que tendría que hacer? ¿Quién tendría que cambiar? De aceite a agua. A ver, tenemos AB, que es 2,6 metros columnas de aceite, más 6,5 metros columnas de agua. Vos decís de aceite a agua. ¿Por qué? ¿Por qué no de agua a aceite? ¿Qué te parece? ¿Su compañero qué opina? Porque conocemos la densidad del agua más no la del aceite. Tenemos la del aceite también, tenemos los dos. Tenemos los dos. Ustedes me dicen que lo pasemos a agua, ¿sí? Ahora, ¿qué me dice el problema? ¿Qué está circulando por estas cañerías? Eso estaba buscando el enunciado del problema. Dice, en el sistema mostrado se bombea un caudal de 160 litros de aceite, desde el tanque 1 al tanque 2. Entonces las pérdidas tienen que ser equivalentes ¿a quién? En aceite. Al aceite, ¿sí? Entonces yo tengo que pasar del agua al aceite para poder sumar a los dos. ¿Sí? ¿Se entiende? No puedo pasar de aceite a agua. Yo pensaba que eran tanques de agua, por eso decía que lo pasemos a agua. Ah, bien, pero se entiende el concepto, ¿sí? Depende de quién, del fluido que está circulando. Yo voy a trabajar esto, ¿sí? Siempre fíjense bien el fluido que circula. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para pasar? Y acá viene algo de estática, que también ya lo vimos, ¿sí? ¿Cómo hacemos para pasar la altura, ¿sí?, de un fluido en unidades de energía o en unidades en unidades de energía o en unidades de presión? ¿Cómo hacemos para encontrar su equivalente de un fluido en otro? En términos de presión o en términos de energía. ¿Se acuerdan cómo hacíamos? Eso lo habíamos visto. ¿Se acuerdan el problema de... el problema del tubito no, que yo tenía agua y aceite? ¿Sí? Que yo tenía que encontrar la cantidad de aceite que le agregaba para que se equipare el nivel de mercurio abajo, para que haga la misma presión. ¿Cómo hacemos para pasar agua a aceite? Profe, ¿Cómo? ¿podría ser multiplicar por la densidad del agua sobre la densidad del aceite? Exactamente. ¿Y qué hiciste antes de llegar a eso? Igual la presión. Igualar las presiones. Exactamente. Yo estoy igualando la presión que me ejerce el aceite y la presión que me ejerce el agua. Tengo que buscar su equivalencia en cuanto a altura, ¿sí? Un metro de agua no me ejerce la misma presión que un metro de aceite. Por lo tanto, tengo que buscar su equivalencia en cuanto a altura, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir que la densidad de ¿quién? Del aceite por G por la altura del aceite va a ser igual a ¿quién? A la densidad del agua por G por la altura del agua. ¿Sí? Estoy igualando, ¿sí?, las presiones que ejercen los dos. Los G se cancelan y como yo necesito saber cuál es el equivalente de aceite en agua, de agua en aceite, despejo la altura de aceite va a ser igual a la densidad del agua por la altura del agua dividido en la densidad del aceite. Tengo la densidad del agua, que la saco de tabla, 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. La altura de agua la tengo, 6,5 metros. Densidad del aceite, en el enunciado me da la densidad relativa del aceite. La multiplico por 1000 y me da la densidad absoluta y obtengo la altura correspondiente en aceite para poder sumar esto, ¿sí? Eso me da
para que lo tengan ya listo, 8,53. Esto es metros columnas de aceite, ¿sí? Entonces tengo, en vez de tener 6,5, 8,53 metros columnas de aceite, ¿sí? Y ahora sí puedo sumar estos dos, ¿sí? ¿Se entendió eso, chicos? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno. Esto lo voy a borrar, ¿sí? Para que sigamos trabajando. Resolvamos ahora esta integral, la integral doble. Vamos a tener menos ws punto igual a la integral de la superficie de control 1, ¿de quién? De la energía específica, que sería b cuadrado sobre 2 B1, perdón, más mu1 más G por H1 más la presión 1 sobre la densidad 1. Bien. Más por el diferencial, por ρ, perdón, por el producto escalar de los vectores. Esto ya lo hicimos varias veces. ¿Cómo me quedaría ese producto escalar de los vectores multiplicado por el diferencial del área? B1 vector por, perdón, B1 no es vector. Coseno de 180. 180, exactamente. ¿Por qué? Porque acá el vector velocidad va hacia abajo y el vector superficie o normal va hacia arriba. El ángulo que forman es 180. Coseno de 180 por A1. Bien. Sí, por diferencial le haría 1. Por diferencial todavía. Perfecto, gracias. Vamos borrando esto para que no me quede. Esto. Más la integral doble de la superficie de control 2 y hago exactamente lo mismo. Esto me va a quedar B2 cuadrado sobre 2 más la energía interna 2 más G por H2 más presión 2 sobre densidad 2. Vamos a hacer un poquito más abajo por densidad 2, velocidad 2 por el coseno de 0. Los dos están en la misma dirección. Coseno de 0 grado por el diferencial del área 2. Más las pérdidas por fricción. ¿Sí? Disculpe si está medio raro acá, pero no quería borrar este esquema. Bien. Ahora vamos a resolver esta integral que está acá. Menos WS punto va a ser igual a ¿qué? Coseno de 180 es menos 1. ¿Sí? El término ρ por B por el diferencial del área se transforma en M punto acá abajo. Entonces, bien, veamos. Esto me va a quedar B1. ¿Qué velocidad voy a tener acá? ¿Se acuerdan cuando resolvíamos la integral? La velocidad media. La velocidad media, exactamente. Velocidad media al cuadrado sobre 2 alfa 1. ¿Sí? Aquí aparece el término del régimen, que lo voy a analizar después. Más la energía interna 1 más G por H1 más P1 sobre ρ1 de la densidad 1 por B1 medio por el área 1. Más, me va a quedar lo mismo que aquí, nada más que para la superficie de control 2. Velocidad media 2 al cuadrado sobre 2 alfa 2. ¿Sí?
voy a poner entre paréntesis, más mu2 más G por H2 más la presión 2 sobre densidad 2 por densidad 2 por velocidad media 2 por el área 2 más las pérdidas por fricción mu punto. ¿Sí? Esto me quedaba negativo, antes que me olvide. Esto es menos 1, entonces lo pongo el signo acá. Ahora, ¿qué hacemos? Acomodamos un poco la ecuación. Me va a quedar menos WS punto igual a ¿qué? Esto que está acá, nosotros sabemos que ρ por V por área es M.1. ρ2 por V2 por área 2 es M.2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo son M1 y M2? ¿Cómo son M1 y M2? Igual. ¿Por qué son iguales? Porque no hay acumulación. Bueno, Entra igual sale. por continuidad de fluido. Por continuidad, lo que entra igual a lo que sale. Porque no hay acumulación, justamente también lo que está diciendo. ¿Sí? Eso lo podemos aclarar aquí, ya está. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Como el negativo está en 1 y el positivo está en 2 puedo hacer 2 menos 1. ¿Sí? Puedo hacer B medio 2 al cuadrado sobre 2 alfa 2 menos B1 medio al cuadrado sobre 2 alfa 1. Esto puede ser un término. Lo voy a poner entre corchetes. Más mu2 menos mu1, que es la energía interna, más G por H2 menos H1, más presión 2 menos presión 1 sobre la densidad, ¿sí? Que es la misma. Y que me falta nada más. Todo eso por M punto, saco factor común, más las pérdidas por fricción punto. ¿Sí? Fíjense que vamos resolviendo y vamos acomodando la ecuación. Ahora, ¿qué hacemos? Empezamos a ver qué puedo cancelar según mi esquema. ¿Sí? Voy a poner acá. La potencia es lo que necesitamos calcular. B2 menos B1. ¿Cómo es B2 menos B1? ¿Cuánto vale B1? Próximo a 0. Próximo a 0. ¿Y cuánto vale B2? También. También. Por lo tanto, esto se me va a ir. ¿Cómo es la energía interna 2 menos 1? Iguales. Son iguales porque no hay cambio de temperatura. ¿Sí? Por lo tanto, también se cancela. ¿Este término se cancela? No. No, tengo la altura. Tengo una altura 2 y una altura 1. ¿Sí? Acá. Presión 2 menos presión 1. ¿Cómo son? No sé. No sé. ¿Cómo no sé? Iguales. Iguales, los dos tanques están abiertos. Los dos tanques están abiertos. Bien, bien. Independientemente si la presión es atmosférica o es un poco más, un poco menos, son iguales. ¿Sí? Por lo tanto, estos se cancelan. Entonces, fíjense cómo voy acomodando la ecuación de acuerdo a mi sistema de referencia. Y lo importante que es ubicar bien el sistema de referencia. Porque si lo hubiese ubicado en esta salida, como les había dicho al comienzo, se me complica acá. No tengo la altura. También se me complica acá porque no tengo la velocidad en ese punto. También se me complica aquí porque no tengo la presión en ese punto. ¿Sí? Por eso es muy importante que ustedes sepan ubicar bien el sistema de referencia. Profe, Sí. con respecto a la presión, ¿no hay una diferencia de altura, considerando que es un fluido también, el aceite? ¿Cómo? O sea, nosotros consideramos que la presión 2 y la presión 1 son iguales, pero hay una diferencia de altura entre los tanques. Pero la presión 2 es la presión en ese punto, en la superficie de control. Fíjate que yo estoy analizando superficie de control. Aquí en este punto y en este punto arriba. Son dos tanques que están ubicados en distintos niveles. ¿Cuál es la presión que se ejerce sobre la superficie
de ese fluido sobre las dos superficies? Atmosférica. Atmosférica, ¿sí? Pero también, claro, o sea, ¿y cuándo consideraríamos que hay una diferencia de presión cuando están abiertos los tanques? Por ejemplo, que No, están distantes kilómetros, o sea, ahí se tiene en cuenta la diferencia de presión atmosférica. no. Ya sé a dónde va tu pregunta. Así vos estés a 10 kilómetros, 100 kilómetros, 1 metro, 10 metros, ¿sí? Si los tanques están expuestos a la atmósfera, es la misma presión que se ejerce en la superficie de acá. Vos estás analizando eso. Ahora, ¿cuándo vas a considerar que las presiones son diferentes? Cuando uno de los tanques esté presurizado. Si vos este tanque agarrás y lo tapas acá, ¿sí? Y le ejerces presión, ya sea una presión de vacío o una sobrepresión, ahí vas a tener una diferencia de presión entre esta y esta, positiva o negativa, dependiendo de la presión que estás ejerciendo. Pero si los dos tanques están abiertos, ¿sí? Independientemente de la altura, ¿sí? A vos no te va a afectar la presión que se ejerce en la superficie. Sí te puede afectar a vos la presión que se ejerce, por ejemplo, acá, o acá, en este punto, o acá en este punto, en algún tramo de la cañería, ¿sí? Ahí te puede afectar, ahí te afecta, no te puede afectar, te afecta la altura, pero no te afecta la superficie, porque la superficie está expuesta a la misma atmósfera, al mismo sistema, al mismo ambiente. Entiendo, pero bueno, yo pensaba que había que ser un poco más riguroso, porque por ejemplo, si yo estoy en Buenos Aires y me voy a la Jujuy, la presión atmosférica no es la misma, cambia, digamos, por la diferencia de altura. Eso era mi duda, digamos. Ah, bien, entiendo. Pero, a ver, los problemas siempre no son para distancias tan lejanas, ¿sí? Son para... Claro, bien. Vos analizas Sí, la sí. industria, ¿sí? De 10, sí, está bien, sí, estaba yendo demasiado. Pero, a ver, suponiendo que se hace eso, ¿sí? Si querés bombear desde una altura tanto hasta una altura tanto allá en los valles, donde la presión es diferente, bueno, ahí sí, ese término de presión tiene otro valor, ¿sí? Claro, sí, está bien, entiendo. Hay una diferencia de 60 metros, acá es muy chiquita. Claro. No, pero él dice con respecto a la distancia en cuanto a longitud. Él dice, si vos estás acá en Tucumán y tenés todo un trayecto hasta, no sé, hasta la quebrada, o sea, hasta la quebrada de Jujuy, decía él, por ejemplo, donde la presión atmosférica es diferente. ¿Sí? Eso es lo que él decía. ¿Bien? ¿Quedó claro? Profe, De 10. ¿podría repetir por qué se cancela el término de las velocidades? Porque acá los tanques, ¿sí? Los tanques que vos tenés aquí y aquí, ¿sí? Son grandes. ¿Sí? Es muy grande la superficie del tanque. ¿Sí? Por eso, vos fíjate que si vos tenés un tanque que tiene grandes dimensiones y vos estás descargando, ¿sí? O estás bombeando en este caso, todo ese caudal al otro tanque, ¿cómo va a ser la velocidad? ¿Cómo va cambiando? Va cambiando despacio. ¿Sí? Entonces, vos podés considerar que esa velocidad es muy chiquita o próxima a cero, ¿sí? Por eso vos podés despreciar este término. No quiere decir que la velocidad sea cero, capaz que vale 0,0001 metros por segundo, acá. ¿Sí? Vos cuando descargas un tanque de grandes dimensiones, el tanque no hace así. No va a 20 kilómetros por hora o a 50 kilómetros por hora. Va despacio cuando se va descargando. ¿Sí? Por lo tanto, vos podés considerar que la velocidad de descarga, acá, la velocidad con que baja y con que sube en los tanques es muy pequeña. Entonces ese término, en comparación a los otros términos, son despreciables y los podés cancelar. Bien, gracias. ¿Sí? Sí. Sigamos. Entonces, fíjense cómo nos quedó la ecuación. Menos WS, se ve acá, ¿verdad, chicos? Creo que hasta ahí se ve. Igual a G por H2 menos H1, todo eso por M punto más W0. Esta es la ecuación que me queda al final.
Fíjense todo el análisis que hice para llegar a esa expresión que está acá. Entonces tenemos, esta es mi incógnita. W mu lo tengo como dato, pero tengo que trabajarlo. G por H2 menos H1 también lo tengo como dato. ¿Sí? Y el M punto, lo tengo como dato el M punto. Tengo Tengo el el caudal caudal. volumétrico. Tengo el caudal Con la volumétrico. densidad lo saco al máximo. Exactamente, con la densidad lo puedo sacar al caudal máximo. Bien. Bueno, voy a borrar esta parte. A ver. Estamos acá. Acá. Las pérdidas por fricción. W mu valía ¿cuánto? A ver. Valía 8,53 más 2,6. Metros columnas de aceite. ¿Sí? ¿Qué me conviene a mí hacer en este caso? Vamos a borrar acá. Y vamos a borrar. Yo necesito calcular menos WS, ¿sí? Tengo W mu, ¿sí? Tengo este término. Esto que está aquí, ¿en qué? A ver. Ahí está. ¿En qué unidades me va a quedar todo esto que tengo aquí? Joules sobre segundo. Joule por segundo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para pasar esto a Joule por segundo? ¿Qué dijimos? Acá. Se dividía por caudal másico y gravedad. Claro, pero vos ya lo tenés, ya está dividido. Multiplico. Entonces tenés que multiplicarlo. Bien. ¿Sí? Entonces lo multiplicas y acá está, ¿sí? Para pasarlo a Joule por segundo. Entonces reemplazamos y obtenemos menos WS punto. ¿Bien? ¿Alguna duda? Mírenlo bien. Creo que he tratado de darle todos los elementos que van a usar en los problemas. ¿Sí? Unidades, cambio de unidades, sistema de referencia, volumen de control, perdón, superficie de control 1, superficie de control 2. ¿Alguna duda? Bueno, sigamos. ¿Qué dice el inciso B? Y aquí viene lo que me preguntó uno de sus compañeros. Recalcular la potencia de la bomba si el primer tanque se encuentra presurizado a una presión efectiva de 50 kilopascal. ¿Sí? Ahora tenemos este primer tanque, que está aquí, está presurizado con una presión efectiva o una presión manométrica de 50 kilopascal. ¿Bien? ¿Qué me va a cambiar a mí? ¿En dónde me va a afectar a mí la ecuación? Que las presiones ya no son iguales. Acá ya no son iguales. Entonces, aprovechando que dejé esta ecuación ahí, directamente le voy a poner presión 2 menos presión 1 sobre la densidad. ¿Sí? Entonces, aquí en esta ecuación, yo voy a tener más la presión 2 menos la presión 1 sobre la densidad por M punto más W mu. ¿Ven cómo me afecta? ¿Sí? O
sea, no hace falta que vuelvan a hacer la deducción. Ya con fijarse lo que ustedes obtienen, ¿sí? Ya pueden hacer ese cálculo. ¿Sí? Agarran y se fijan. Esto se mantiene, la altura también se mantiene, pero esto cambia. Entonces, ya no lo puedo despreciar, sino que lo considero. Y vuelvo a hacer el cálculo. ¿Cómo me tiene que dar a mí el resultado? Esa es otra cuestión. Cuando se trata de una bomba, menos WS me tiene que dar un número positivo. Bien. En caso de que trabajen con una turbina, que ya lo van a ver en otro ejercicio, no sé si hoy o en la próxima clase. Cuando trabajen con una turbina, menos WS tiene que dar un número negativo. ¿Sí? El valor numérico. ¿Sí? Es decir, hagamos el paso inverso, a ver si es que les queda claro. Si a ustedes el problema les dice, a ver cómo dice aquí, en el sistema mostrado en la figura se bombea un caudal de 160 litros por segundo de aceite desde el tanque 1 hasta el tanque 2, ¿sí? Usando una bomba que tiene una potencia de 89,9 vatios, por ejemplo. Cuando van a reemplazar en mi ecuación, aquí, ¿cómo reemplazan ese valor de la potencia de la bomba? Ese numerito. Negativo. Así como está, ¿sí? Yo voy a poner menos WS vale, cuando vaya a reemplazar, voy a poner directamente 89,9. ¿Por qué? Porque menos WS es un número positivo, es este número. O sea, menos WS punto es igual a más 89,9 vatios. Y eso lo voy a reemplazar acá. ¿Sí? ¿Se entendió eso, chicos? Me tengo que fijar si es una bomba o es una turbina para poder reemplazar el valor según sea el problema. Si acá estoy cambiando el problema. Según sea el valor, para poder reemplazarlo en la ecuación correspondiente. Y lo debo reemplazar bien, ¿sí? Con el signo que corresponde. ¿Se entendió eso, chicos? O sea que el signo para la ecuación esta ya está puesta para los equipos, digamos. Claro, exactamente. Bien. O sea, no del fluido, como debería ser, digamos, más... ¿Cómo del fluido? Porque, por ejemplo, acá lo que me está diciendo, como el signo es negativo, es que sale trabajo del fluido, pero en realidad, por convención, es al revés, porque tengo, o sea, el valor que me va a salir de la ecuación ya es directamente para el equipo, no para el fluido, que va a ser al revés. Perdón, Pablo, perdón que me meto. No sé si está preguntando Paula, quién está preguntando. Acordate, Paula, que era calor que ingresa menos trabajo realizado por el volumen de control hacia el entorno, menos trabajo realizado por el volumen de control hacia el entorno. Igual al sale menos entra, más acumula, más pérdida. Lo que significa esto, desde el primer principio termodinámico, como lo quieras analizar, directamente, todo lo que entra a tu volumen de control, a tu sistema, llámale, es positivo. Todo lo que entra es positivo, ¿sí? En esa ecuación que tenés ahí en el primer miembro. Si el calor entra, es positivo. Si el trabajo entra, con su signo y todo, debe ser positivo. Ese menos WS debe ser positivo. Todo el grupo, Pablo, hazle un circulito al... Exacto. Exacto. Un más menos WS. Ese menos WS, todo junto eso, o ese más menos WS, debe ser positivo porque está entrando, es una bomba que está metiendo energía al sistema. Si hubiera sido una turbina, te hubiera dado efectivamente positivo el WS porque lo estás restando, lo estás
sacando del sistema, ¿se entiende? Entonces te hubiera quedado menos tantos joules, porque esos joules, menos tantos vatios, porque esos vatios los estás sacando del sistema. En este caso, el menos WS te da más 89,9, o sea, más 90 vatios, porque esos vatios están ingresando al volumen de control, a tu sistema. No Bien, sé profe. si Ahí con lo que escribió el profe en la esquina, ahí lo entendí. Gracias. ¿Se entiende? Perfecto. Ahí está clarísimo, profe. Perfecto. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Y, a ver, es que justo este tema tiene muchas cosas para aclarar. Les voy a mostrar, ¿sí? Profe, Sí. por ejemplo, en este caso, si el tanque estaría a la presión atmosférica, sería como que entra menos trabajo al volumen de control, ¿no? Al ser las presiones iguales, se anularían. En la situación en sentido de que te convendría en el sistema, digamos, hacer. ¿Qué me conviene? Entrarle menos potencia, es como que estás generando menos gasto de la bomba. No sé si es raro. Vos querés analizar la presión, según esté presurizado o no, con respecto a la potencia de la bomba. ¿Qué pasaría? En el caso A, me convendría, digamos, entre la situación A y la B, es más favorable la A. Si te conviene tener un tanque presurizado acá o los dos tanques a la misma presión, decís vos. Ajá. ¿Y cómo? A ver, veamos acá, ya que estamos analizando eso. La situación A no tenías este término, ¿sí? Ahora en la situación B te aparece ese término, ¿sí? ¿Cómo te va a dar a vos el resultado de A con respecto al resultado de B? ¿En A va a ser más chico? En A lo tenés el resultado, ¿verdad? Acá lo vemos, esto no te cambia, esto sigue igual, ¿sí? Esto sigue igual, y le sumas este término, ¿sí? Si le sumas este término se hace más grande. Si se hace claro, más la situación B. En la situación B estamos hablando, ¿sí? En la situación B, este término se hace más grande. Si se hace más grande este término, ¿cómo te va a dar entonces la potencia? Más chica. Mayor. ¿Más chica o más grande? ¿Quién dijo más chica? Más grande, dijiste. Está bien, chicos. Bueno, te va a dar más grande esta potencia. ¿Sí? ¿Cómo, profe? No se escuchó, se cortó. Tenés la situación A, tenés sin el delta de P. Con esa situación obtenés una potencia de 89,9. A ver. ¿Cuánto te da? Más 2,6. Estoy escribiendo los resultados. El inciso A te da en kilovatios, ¿sí? O en HP, perdón, 89,9 HP. HP. ¿Sí? Eso te da el inciso A. En el inciso B, tenés que sumarle, y en el inciso B te da en HP, tiene que dar más. A ver, yo no lo tengo al resultado acá. ¿Cuánto le da el B? ¿Alguno lo tiene ahí? 79,21. ¿HP o kilovatios? HP. $79,21 HP. Entonces tenemos este término sumado a este término por M punto más W mu. Me parece que es al revés, chicos.
Profe, yo considero No, la está barrera bien, ¿saben? Lo que negativa. pasa es que la Pablo, presión... cuando el tanque está presurizado, está ayudando a la bomba. Claro, Ah, bien. estaría negativa, sería al revés. Cuando el tanque está presurizado, vos estás ayudando a que suba el líquido. Sí, no me había dado cuenta, perdón. Bien, Sí. gracias. Necesitas menos, ¿sí? Entonces, bueno. ¿Se entendió eso, chicos? Si está presurizado el tanque acá, me ayuda a que suba el fluido. Si el tanque estuviese presurizado en el segundo, ¿sí? Me está impidiendo o me está agregando una fuerza externa, ¿sí? Una presión externa para evitar que suba el tanque por acá. Entonces ahí necesitarías más potencia, ¿sí? Para que suba el fluido para el segundo tanque. Profe, ¿y esos 50 kilopascales del apartado B lo consideramos presión manométrica? Ahí te dice el problema, ¿no? Te dice la presión efectiva de 50 kilopascal. ¿Y qué sería efectiva la manométrica? La manométrica, sí. Ah, claro. Bueno, de ahí la pasamos a absoluta y por eso da menor, digamos. Le sumás la presión atmosférica, Claro. y bueno, Claro. directamente acá te queda la presión manométrica. Eso es estática, chicos, ¿no? Sí. ¿Cómo le fue a usted? Prefiero no adelantarme. Bueno, bien. ¿Qué más quería comentarles? Una sola cosa más. ¿Alguna otra duda hasta acá, chicos, de esto? Así les comento una última cosa nada más y terminamos. Para completar, justamente aprovechando este tema de la bomba y de la turbina, ¿sí? Aquí no le habla del rendimiento, pero muchas veces ustedes saben que una bomba y una turbina no tienen un 100% de rendimiento, ¿sí? No toda en este caso, no toda la potencia que el motor le entrega a la bomba la usa para para bombear el fluido de este tanque. Siempre hay un porcentaje que se pierde, ¿sí? Y ahí siempre entra el tema del rendimiento de la bomba. ¿Cómo vamos a analizar el rendimiento de la bomba? Esto voy a borrar para que me quede espacio. ¿Cómo trabaja una bomba? Yo les voy a hacer un esquema para que a ustedes les resulte más fácil el análisis. Yo tengo una bomba acá. ¿Qué hace la bomba? ¿O cómo trabaja una bomba? La bomba recibe una potencia ¿de quién? De un motor. ¿Sí? El motor le entrega una potencia a la bomba para que la bomba utilice o toda esa potencia o parte de esa potencia para poder bombear el fluido hacia el otro tanque. Entonces aquí tenemos el esquema motor-bomba, bomba-fluido, ¿sí? Y acá voy a tener, le voy a decir W del motor-bomba y el W bomba-fluido, ¿sí? ¿Cómo va a ser el rendimiento que yo voy a calcular de esto? Si el motor le entrega una potencia a la bomba, ¿sí? Y la bomba utiliza o toda esa potencia o parte de esa potencia para poder bombear ese fluido al otro tanque, ¿cómo van a ser esas potencias de una con respecto a la otra? ¿Cuál va a ser mayor siempre o igual? La potencia. La del motor. La del motor bomba, esa siempre va a ser mayor, ¿sí? Porque esa es la que le está dando el motor a la bomba. Y entonces la potencia bomba-fluido siempre va a ser menor. Entonces, ¿cómo va a ser el rendimiento, el cociente entre qué y qué potencia? De la bomba fluido sobre el motor bomba. Menos W bomba-fluido sobre menos W motor-bomba. Por supuesto, multiplicado por 100 para que les den porcentaje, ¿sí? Ese es el rendimiento de una bomba. Y profe, la potencia bomba fluido es la misma que la que nosotros calculamos. Y esta potencia justamente es menos
WS que sale de mi ecuación de energía. Bien. Ahora, ¿qué pasa con una turbina? ¿Cómo trabaja una turbina? ¿Cómo trabaja una turbina, chicos? ¿Saben? El fluido va a la turbina y la turbina da impulso a un motor o algo más. ¿Consume trabajo? El fluido. La turbina va a irradia a un generador. El fluido, perdón, le entrega una potencia a la turbina, ¿sí? Y esa potencia la turbina la transforma, ¿sí? En un turbogenerador, la transforma en energía, en otra potencia que entrega. Entonces acá tenemos bomba, motor. Entonces tengo un menos W fluido turbina y un menos W turbina motor, ¿sí? Motor o turbogenerador, ¿sí? Como ustedes lo puedan visualizar. Entonces el rendimiento va a ser igual a ¿qué? ¿Quién es mayor? El fluido le entrega a la turbina una potencia y esa turbina me entrega, ¿sí? En forma de energía hacia un turbogenerador. ¿Qué potencia es mayor en este caso? La que entrega la turbina. La del fluido. La del fluido, ¿sí? Justamente, fíjense, Ah, es bien. que el fluido le entrega una determinada potencia y no toda esa potencia que le entrega el fluido a la turbina la va a transformar en energía, en otra potencia, sino que parte se va a perder. Por lo tanto, ese rendimiento va a ser como menos W turbina motor sobre menos W fluido turbina. Y el menos W fluido turbina, este que está acá, es el WS que lo saco de la ecuación de energía. Bien, por supuesto esto esto es tanto por 1, si dividimos los dos. Si multiplicamos por 100 es tanto por ciento. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna pregunta? Miren bien. ¿No? Sí, se entendió, profe. Re claro. Bien. Bueno. A ver, voy a cortar la grabación.